Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Kerem Bürsin y Hande Erçel se enfrentaron cara a cara en el tribunal, y lo que ocurrió dentro de esa sala ha dejado al mundo del entretenimiento sin aliento. Tras semanas de especulaciones, declaraciones indirectas y silencios cargados de tensión, finalmente llegó el día que muchos esperaban con ansiedad, el juicio que definiría no solo su situación legal, sino también el estado final de su relación. No vengo aquí a pelear, vengo a cerrar un capítulo con respeto, declaró Kerem al llegar al tribunal, vestido de forma sobria, acompañado por su abogado. Hande, por su parte, llegó minutos después, evitando la mirada de los reporteros y sin emitir palabra alguna. La atmósfera era densa. Afuera del edificio judicial, decenas de fans se reunieron con pancartas y esperanzas de una reconciliación. Pero dentro, la historia era muy distinta. Los primeros minutos fueron tensos. Los abogados comenzaron con las exposiciones, pero lo que nadie esperaba es que los propios actores decidieran hablar. Hande fue la primera en romper el silencio: yo no estoy aquí por venganza ni por orgullo. Estoy aquí porque necesito paz. Su voz, firme pero cargada de emoción, llenó la sala. Kerem la miró directamente y respondió: sigo creyendo que lo nuestro fue real. Pero si ya no quieres luchar, lo aceptaré. Esa frase provocó un murmullo entre los presentes. El juez, sorprendido por el tono personal del intercambio, permitió que ambos hablaran libremente durante algunos minutos. Intenté mantenernos lejos del escándalo porque aún te respeto, dijo Hande. Pero lo que pasó entre nosotros no se puede arreglar con una sola frase. Ya no somos los mismos. Kerem, visiblemente afectado, agregó: nunca quise que llegáramos a esto. Si estás feliz con tu decisión, yo también intentaré estarlo. Lo más impactante fue cuando se reveló que, a pesar de todos los rumores, no existía una disputa económica entre ellos. El problema era puramente emocional. Una historia que había comenzado con miradas cómplices en el set, se transformó en un proceso de separación pública, donde el amor ya no alcanzaba. Uno de los momentos más duros ocurrió cuando se mencionó una carta que Kerem habría enviado semanas antes. En ella, según fuentes cercanas, él escribió: tal vez no supe cuidarte como merecías, pero nunca dejé de amarte. Hande no confirmó ni negó haberla leído, pero su expresión habló por sí sola. Al salir de la sala, ambos evitaron dar declaraciones a la prensa. Pero sus rostros lo dijeron todo: el capítulo había terminado. Sin gritos, sin escándalos, pero con heridas visibles. Es difícil ver cómo algo tan bonito termina así, comentó una de las asistentes del juicio. Minutos después, mientras los equipos legales recogían los documentos y el juez daba por concluida la audiencia, una escena llamó especialmente la atención. Kerem y Hande se quedaron solos unos segundos en el pasillo del tribunal. No hubo abrazos, ni discusiones, solo un cruce de miradas que duró más de lo que cualquier palabra podía expresar. Ella bajó la vista, él apenas asintió con la cabeza y se marchó primero. Según algunos periodistas que lograron captar ese instante desde lejos, Kerem habría dicho en voz baja antes de girarse: te deseo paz, de verdad. Y aunque nadie pudo confirmar si Hande respondió, su mirada, llena de nostalgia, se convirtió en la imagen del día. Mientras tanto, en redes sociales, el impacto fue inmediato. El hashtag #KeremHande se volvió tendencia mundial en menos de una hora. Millones de fans compartieron videos del momento en que ambos salieron del tribunal, buscando señales, gestos, cualquier mínimo detalle que pudiera interpretarse como esperanza o como despedida definitiva. Una fan presente en el lugar relató: lloré cuando los vi salir. Se nota que aún hay sentimientos, pero a veces el amor no basta. Fue como ver una película, pero esta vez, sin final feliz. En medio del revuelo, los allegados a ambos actores comenzaron a ofrecer declaraciones bajo anonimato. Un amigo cercano a Kerem reveló: él hizo todo lo posible para evitar esto.
Escribió esa carta porque necesitaba expresarlo sin cámaras, sin testigos. Le dolió verla tan distante hoy. Por su parte, una amiga de Ande aseguró, ella está rota por dentro, pero también está firme. No quiere seguir viviendo de ilusiones. Está buscando paz y estabilidad. Esa búsqueda de paz se ha visto reflejada en los recientes movimientos de Ande. Se ha alejado de compromisos públicos, ha rechazado nuevos proyectos televisivos y se ha refugiado en su familia. En una historia publicada días antes del juicio, escribió, a veces, el amor propio también duele. Muchos creen que era una señal de lo que estaba por venir. Kerem, en cambio, ha decidido retomar su rutina profesional de inmediato. Según fuentes cercanas, tiene previsto iniciar el rodaje de una nueva serie en las próximas semanas. Sin embargo, quienes lo conocen aseguran que no es el mismo. Está más serio, más introspectivo. Sonríe poco y no habla mucho del tema. Pero se nota que le afecta profundamente, declaró un miembro del equipo de producción. Una figura clave que ha permanecido en silencio durante todo este proceso ha sido el representante legal de ambos. Aunque no ofreció detalles a la prensa, confirmó que no hay apelaciones pendientes, lo que significa que el caso ha quedado cerrado legalmente. No hay más audiencias. Todo terminó hoy. Lo demás ya no es asunto del tribunal, sino del corazón, comentó escuetamente. En la comunidad artística, la noticia también resonó fuerte. Colegas de ambos actores compartieron mensajes de apoyo en redes sociales. Una actriz muy cercana a Ande escribió, a veces, decir adiós es el acto más valiente que una mujer puede hacer. Mientras que otro compañero de Kerem publicó una frase que no pasó desapercibida, a quien amaste de verdad, nunca lo olvidas. Solo aprendes a vivir con la ausencia. La historia de Kerem y Ande, que comenzó con luces, cámaras y pasión, ahora termina en silencio. Un silencio que pesa, que duele, pero que también marca un nuevo comienzo para ambos. Quizás no juntos, pero sí con un aprendizaje que quedará por siempre. Y aunque el romance haya llegado a su fin, lo que vivieron ha dejado huella no solo en ellos, sino en millones de personas que creyeron, soñaron y acompañaron esta historia. Como dijo uno de los fans más activos en redes, no importa cómo termina. Lo importante es que existió. Y fue real. Ahora queda una pregunta en el aire, ¿podrán rehacer sus vidas sin mirar atrás? ¿O este adiós solo es un punto y seguido en una historia que aún no ha dicho su última palabra? No olviden dejarnos en los comentarios qué opinan sobre todo lo que ocurrió hoy. ¿Creen que fue un cierre definitivo? ¿O aún hay esperanza de un nuevo capítulo entre ellos? Nos vemos en el próximo video con más detalles, más historias y, como siempre, la verdad detrás de los titulares. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita. Hasta pronto. ¿Y tú, qué opinas de esta decisión? ¿Crees que habrá una reconciliación en el futuro? Escribe tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo todas las novedades del mundo del entretenimiento turco.